Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y seguimos aquí compartiendo el libro Una mujer sabia de Erin Tail. El día de hoy tenemos el capítulo 2, su primer amor. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Ha dejado a su primer amor? Entonces, ¿quién es su primer amor? ¿Es acaso su esposo, su bebé, su novio, su mejor amiga? ¿Quién es realmente su primer amor? La escritura en Apocalipsis dice, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. La pregunta es, ¿quién es el primer amor en su vida? Porque el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no merece ser mío. Mateo capítulo 10, versículo 37. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Él nos está diciendo que cuando ponemos a otra persona o cosa antes que nuestro amor o relación con Él, no somos dignos de su amor. Trapo sucio. Pregúntese lo siguiente. ¿Las cosas que pongo primero en mi vida son de valor eterno? ¿Lo que hago hoy me ayudará a agrandar su reino o traerme a una relación más íntima con mi Señor y Salvador? ¿Busco su justicia? Recuerda, nuestra justicia es como trapos sucios. Busque primero. Debemos poner al Señor primero en nuestras prioridades, primero en nuestro día y primero en nuestro corazón. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige y recibirán también todas estas cosas. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué ocurre cuando ponemos a alguien antes que al Señor? ¿Qué hace Él para atraernos nuevamente a una relación amorosa? Algunas de nosotras ponemos a nuestros esposos primero, y el Señor nos llevó a nuestro esposo. Has hecho que mis amigos me abandonen. Me has hecho insoportable para ellos. Soy como un preso que no puede escapar. Has alejado de mí amigos y compañeros y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Salmos capítulo 88, versículo del 8 al 18. Si nuestros esposos supuestamente no son primero, ¿significa que no vamos a cuidar de ellos? ¿Debería ser nuestra actitud de yo sirvo al Señor, no a usted? Dios tiene el balance perfecto que Él nos enseña en la siguiente escritura para aquellas que están casadas. Que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 22. Y también, esposas, sométanse a sus maridos como corresponde en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Cuando se somete a su marido, aunque él no se lo merezca o usted no siente el deseo de hacerlo, usted se somete a su marido porque usted ama al Señor. Seamos honestas, hay muchas veces que nuestros esposos no se merecen nuestra sumisión devota para con ellos. Aún así, nuestro Señor siempre se merece sumisión a Él y a su palabra. Para aquellas que no están casadas, pero tienen una relación, no requiere que tenga este tipo de sumisión y es hasta peligroso, ya que no hay protección cuando vivimos fuera de la protección del matrimonio. Querida, no hay razón para quedarse conviviendo o teniendo relaciones con un hombre que se niega a comprometerse con usted. Es muy valiosa y precisa para Dios. El Señor quiere ser su esposo y quiere que usted sea su esposa. Si se encuentra en esta situación, simplemente clame a Dios y Él con mucho amor la librará de esto.
Agradar al Señor. Algunas mujeres cometen el error de tratar de agradar a sus maridos o novios enfocándoles en darles placer. La escritura es clara. Debemos mantener nuestro enfoque y ojos en el Señor con el deseo de agradarle al Señor. Esto aliviará la carga que muchas de nosotras cargamos. Esta es nuestra promesa. Cuando Yahvé se complace en la conducta de un hombre, reconcilia con él hasta a sus enemigos. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que tiene la sabiduría, esa será la alabada. Proverbios capítulo 30, versículo 31. Pon tu alegría en el Señor. Él hará lo que desee tu corazón. Salmos capítulo 37, versículo 4. Estas son algunas de mis escrituras favoritas y versículos que espero que las mantengas en el corazón, estés o no casada. Obediencia en vez de sacrificio. El obedecer es mejor que un sacrificio. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 22 al 23. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Testimonio. He visto a muchas mujeres que son mártires y siempre tuve miedo de que yo también me convirtiera en una, ya que yo no sabía por qué o cómo otras mujeres se habían vuelto así. Era posible que yo también cayera en la misma trampa. Y caí. Pero ahora he encontrado la respuesta. Nosotras no obedecimos, nos sacrificamos. Mi esposo me decía que lo tomara con calma, que descansara o lo dejara hasta mañana, pero yo no lo hacía. Eso es rebelión. Yo lo justificaría diciendo, él no sabe cuánto trabajo tengo que hacer, o él no se da cuenta de lo que toma controlar esta casa o cuidar de todos estos hijos. O, ¿cómo puedo tomar una siesta? ¿Quién cuidará a los niños cuando esté dormida? Yo tenía razón. Él no sabía, pero Dios sabía. Y Dios es mi protección y la protección de mis hijos. Y Dios en su soberanía ha colocado a su esposo, o a su madre o a su padre, por encima de usted para su protección. Dios ha colocado a nuestros esposos por encima de nosotros para nuestra protección física, nuestra protección emocional y nuestra protección espiritual. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Porque los gobernantes no son motivo de temor, es para ti un ministro de Dios para bien. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Mi querida, no impida o resista la autoridad en su vida, ya que realmente es para nuestra protección que seamos sumisas para que el Señor comience a trabajar a favor de nuestras vidas. Su apariencia exterior. Muchas mujeres usan un velo para la cabeza, solo faldas u otra vestimenta modesta, pero ellas son rebeldes en sus corazones. Aun si su apariencia externa engaña a otros para creer que usted es sumisa o religiosa, el Señor es quien conoce su corazón. No mires a su apariencia, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. El Señor me muestra continuamente el peligro que corren mujeres que visten ropa religiosa. Instintivamente, yo las miro más espirituales cuando en realidad las he encontrado ser más religiosas. El exterior está limpio, pero el interior está corrupto.
Tenga cuidado que su vestimenta exterior no esté cubriendo un corazón que no está bien con el Señor. Autojusticia es un área donde el enemigo fácilmente puede ganar acceso cuando nos juzgamos como virtuosas y juzgamos a otros que no visten modestamente como pecadores. Cosechemos lo que hemos sembrado. Si usted era una rebelde con sus padres antes de que usted se casara, probablemente usted se casó o casará con un rebelde. Y tal vez su esposo se ha vuelto más rebelde con las cosas del Señor desde que usted se casó con él. Muchos hombres se rebelan contra su compromiso de ser fiel a su matrimonio, como es el caso de muchos de nuestros miembros en el Ministerio de Restauración. Si usted no se ha casado todavía, ahora es el momento para comenzar a obedecer a sus padres, con sumisión y con corazón obediente. Entonces atraerá a un hombre que es obediente al Señor para que juntos puedan someterse al Señor en su matrimonio. ¿Qué es rebelión? Hay una historia de un niño pequeño cuyo padre continuaba pidiéndole que se sentara. Finalmente el niñito se sentó y el padre sonrió. Pero el niño rápidamente exclamó: «Puede estar sentado en el exterior, pero en el interior estoy de pie». Muchas veces estamos de pie en el interior. Muchas veces después de que hacemos lo correcto y llevamos a cabo el plan de nuestro esposo o hacemos lo que nuestros padres nos piden, exclamamos: «Pero no estoy de acuerdo». Algunas veces es nuestra actitud la que le dice a nuestros esposos, a nuestros jefes, a nuestros profesores o a nuestros padres que no estamos de acuerdo. Esta actitud es rebelión. Si me amas. Bajo la ley. Después de que usted ponga primero a Dios en su vida y empiece a obedecer a aquellos con autoridad sobre usted, entonces usted debe desechar la falsa doctrina que dice: «Estoy salvado por gracia, entonces está bien pecar, porque no estoy más bajo la ley». Juntas busquemos en la Escritura la verdad. ¿Sus hechos lo niegan a Él? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Tito, capítulo 1, versículo 16. ¿Hace usted lo que su palabra dice? Y porque me llames Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Acaso continuaremos en pecado? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 2 y versículo 15. La fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago, capítulo 2, versículo 14 y 26. Las buenas obras son los frutos de nuestra conversión. Ahora hágase usted misma estas preguntas. ¿Niegan mis obras que soy una seguidora del Señor? ¿Me da la gracia una licencia para pecar? Ya que soy creyente, ¿puedo no tener buenas obras en mi vida como fruto del amor por el Señor? Confiésense sus pecados. Si usted encontró remordimiento de conciencia en estas preguntas, haga lo que dice la Escritura. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago capítulo 5, versículo 16. Jamás los conocí. Muchos creen que usted puede vivir de la manera que usted quiera y luego entrar al paraíso una vez que muere.
¿Es esto cierto? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo del 22 al 23. Si estos principios contradicen su denominación, queremos que sepa que nuestro ministerio es interdenominación. En otras palabras, le damos la bienvenida a todas las denominaciones y no somos imparciales hacia una sola. Personalmente no creo que haya una denominación que esté totalmente cierta en su doctrina, aunque muchas son muy poderosas. Por eso nos enfocamos solamente en la palabra de Dios y en que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Obediencia a su palabra. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncian sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuélvete a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre ustedes y los haré conocer mis palabras, porque he llamado y ustedes han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de su calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Proverbios capítulo 1, versículo del 20 al 33. La obediencia viene del corazón. Os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Romanos capítulo 6, versículo 17. Y de nuevo, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. La obediencia necesita pruebas. No os sorprendréis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La obediencia purifica su alma, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. La obediencia da testimonio de quién es su Padre. Obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Jeremías capítulo 7, versículos del 23 al 24. Su desobediencia en realidad alaba al malvado. Los que abandonan la ley alaban a los malvados. Los que la obedecen luchan contra ellos. Proverbios capítulo 28, versículo 4.
Las oraciones de los desobedientes no son escuchadas. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Nuestro ejemplo es Cristo. Él fue obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 11. Aprendió a obedecer. Aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 10. Él fue obediente y se sometió a su autoridad. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Mateo capítulo 26, versículo 39 y 42. Debemos someternos a la autoridad, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 24. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una vida larga en la tierra. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Si todavía vive en casa o ha tenido que regresar a casa de sus padres, su autoridad son sus padres. El secreto del éxito. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen. Salmo 25, capítulo del 10 al 15. Condenado a sí mismo. Desafortunadamente, la mayoría disputan o discuten el verdadero significado de las enseñanzas del Señor, lo cual Dios dice que es para su propia destrucción. Pero evita controversias necias, genealógicas, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Tito, capítulo 3, versículo del 9 al 11. Se volverán a mitos. En lugar de buscar la verdad, ellos quieren que otros estén de acuerdo con sus ideas o decisiones equivocadas, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Para él es necedad. Usted puede estar teniendo problemas entendiendo todo lo que las escrituras dicen, pero le garantizo que nunca las entenderá hasta que primero las obedezca. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 14 al 15. Tantas veces realmente no podía comprender por qué el Señor me estaba llamando a hacer algo. Pero una vez me entregué mi voluntad y obedecí deseosa,
Se encendió una luz y entendí el porqué de lo que me confundía antes de obedecer. Andar por el Espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpléis cuidadosamente mis enseñanzas. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Sea autodisciplinada en su obediencia a su palabra. No deseáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Salmos capítulo 32, versículo 9. Obediencia para ser librados de nuestras pruebas. Recuerde que solo los íntegros serán salvados. El que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. Proverbios capítulo 28, versículo 18. Dios observa y bendice lo que usted hace. Tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmos capítulo 62, versículo 12. Si no obedece, Él la disciplinará. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Salmos capítulo 118, versículos 18 y 17. Le enseñé a mis hijos que la desobediencia es peligrosa y obediencia retrasada es desobediencia. Claramente la mayoría de los cristianos hoy día simplemente no tienen la bendición de Dios en sus vidas, que es un resultado directo de la desobediencia en sus vidas. Desobediencia a la palabra de Dios y a las figuras de autoridad sobre ellos. Dios es fiel a su palabra. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Salmos capítulo 89, versículo del 30 al 34. Inclinemos todas nuestras cabezas y oremos al Salmo 51 en voz alta. Lávame por completo de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Que Dios esté con usted mientras se esfuerza en ser más como Cristo. Compromiso personal. Poner al Señor primero en mi vida. Basado en lo que he aprendido en la Escritura, me comprometo a entregarle esta área de mi vida a Dios para comenzar a hacer todo como si lo hiciera para el Señor. Con su poder le enseñaré al Señor y a otros mi compromiso hacia Él por medio de mi obediencia a su palabra y específicamente por mi sumisión a mi esposo u obediencia a mis padres. Fecha y mi firma. Tarea. Árbol de oración, un edificador de la fe. Un árbol de oración es una herramienta para que la familia lo use para mostrar la fidelidad de Dios. Tiene muchos beneficios para el crecimiento espiritual que usted empezará a ver, así como en usted y en sus hijos. Haga uno y colóquelo en su estancia o en la mesa de la cocina.
Puede ser usado como una herramienta para evangelizar mientras usted comparte con los visitantes de su casa cómo Dios ha contestado sus oraciones. No olvide ofrecerle a orar por sus necesidades especiales. El árbol de oración le ayudará a recordarle a orar, ver a Dios trabajando en nuestras vidas y las vidas de otros, recordar sus bendiciones pasadas, cuéntele una por una cuando se sienta derrotada. Recordar darle gracias a Él por cada prueba, recordarle de no preocuparse por las preocupaciones del mundo, conocer por qué necesitamos su palabra para permanecer firmes, edificar su fe y la fe de sus hijos. ¿Cómo lo podemos armar? Usted necesitará un tablero, una cartulina, tijeras, pegamento y marcadores. Luego explique lo siguiente a sus hijos. La flor será la petición de oración. Escriba una petición en cada flor. Incluye las peticiones de oraciones de familiares y amigos. Todo fruto comienza como una flor. En la petición asegure de incluir la fecha. El sol es el Hijo de Dios. Escriba Jesús, Señor o Hijo en el sol. El Hijo nos da la luz y la fuerza. Sin el Hijo nosotros, que somos el árbol, moriremos. Las nubes es Satanás. Escribe en cada gota de lluvia la prueba o aflicción que su familia está experimentando. La lluvia es necesaria para el crecimiento y es solo temporal. La lluvia puede ser finanzas, enfermedad, cosas que son quebradas, pérdidas o robadas, un problema en el trabajo o en una relación. En la vida tenemos tribulaciones, pruebas y tentaciones que nos ayudan a buscar al Señor. La maleza es el pecado en nuestra vida. Pecado repetido cuando no lo sacamos de raíz. Pecado no confesado. Preocupaciones en nuestra vida. Todas las cosas que ahogan las bendiciones. El fertilizante es la escritura. Escriba versículos de la escritura en el área del pasto. Da mucha fuerza al árbol. La palabra de Dios es nuestra fortaleza. Esta es la raíz y el fundamento de nuestra fe. El fruto es la oración contestada. Escriba en cada fruto la respuesta de Dios a su oración. Usted debe esperar para que el fruto llegue en su estación. Dios dice que nos conocerán por nuestro fruto. Usted verá cómo Él la bendice aún más allá de lo que usted ha pedido. Escriba la fecha en la flor y el fruto para ver cómo debemos aprender a esperar en el Señor. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Pon tu alegría en el Señor y Él hará lo que desea tu corazón. Salmo capítulo 37, versículo 4. En este capítulo hemos hablado sobre nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestra sumisión y sobre dónde debe estar nuestro Padre Celestial, en qué lugar debemos ponerlo. Es muy importante que usted hoy, después de haber escuchado todo este capítulo, comience a discernir cómo está usted hoy, cómo se siente, dónde está su corazón, dónde está poniendo a Dios primero. ¿Realmente se ha sujetado a Dios y a su esposo o a sus padres? ¿Realmente ha sido obediente en todas las áreas de su vida desde que era pequeña hasta ahora? ¿Realmente ha escuchado y ha sabido seguir las instrucciones, o solamente ha sido rebelde y todo lo que puede estar pasando es resultado de toda esta rebeldía mal enfocada? El Señor está tratando de sanarla. Está tratando de comenzar a redarguir el origen de todo lo que usted está pasando ahora. Así que aproveche este tiempo, vuelva a escucharlo y comience a excavar en lo más profundo de su ser y a sacar todo aquello que es maleza, todo aquello que no sirve, todo aquello que es pecado oculto, para que comience a sentirse libre,
con un corazón obediente para seguir a Cristo y sabernos someter a la autoridad. Gracias por estar aquí en esta tarde. Gracias por escuchar este segundo capítulo del libro Una mujer sabia. Se despide Nadia Guerrero de Williams y nos vemos en el próximo capítulo. Si a causa de tu proceso estás pasando por episodios de ansiedad, angustia y depresión, te recomiendo el uso de aceites esenciales puros de grado terapéutico doTERRA. Estos aceites esenciales te ayudarán a bajar todos esos niveles de ansiedad y para el control de tu salud emocional y física. Si deseas mayor información, puedes contactarte conmigo a través de mi WhatsApp, que te lo dejaré aquí abajo.